Ya lo que no me ubico aquí es. ¿Qué me muestra esto? Ok, entonces me coloco el botón eliminar. Ok. Y el botón modificar, ¿ya? Eso estoy haciendo ahorita. Ok. Ya podemos registrar, pero nos falta estas otras operaciones, que es eliminar. Vamos a hacer primero eliminar, ¿ya? ¿Qué tiene que pasar para que podamos eliminar? ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que haber algo, ¿no? Lleno. Una vez que haya algo lleno, ok, una vez que haya algo lleno, recién voy a poder eliminar algo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál es el requisito para eliminar? Primero, ¿qué tendría que hacer? Tendría que seleccionar un estudiante, ¿no? Tendría que seleccionar un estudiante. Porque si no he seleccionado nada, no debería de eliminar nada. Primero, entonces, tengo que seleccionar y después el botón eliminar. Entonces, ¿cuál es el requisito? Tiene que estar uno seleccionado, ¿no? En la lista. Entonces, eso vamos a validar. Tiene que estar uno seleccionado. Entonces, hacemos clic en el botón eliminar. Y aquí vamos a verificar si hay un elemento seleccionado. ¿Qué elemento es este? Este es un list box, ¿no? ¿Cómo sabemos si algún elemento está seleccionado? ¿Han visto list box? ¿Han visto? El año pasado. Ok. Para saber, en mi caso se llama list estudiantes, ¿ya? List estudiantes. Y hay una propiedad que se llama selected index, ¿ya? Donde te dice la posición que ha sido seleccionada, ¿sí? Entonces te va a devolver un entero, ¿ya? Si es la primera posición, ¿cuánto te va a devolver? Cero. Y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a poner un if. ¿Cuál sería el if para hacer la operación? Si i es mayor o igual a 0. Porque si no ha sido seleccionado nada, te devuelve negativo, ¿ya? Entonces, esa es la condición para saber si está seleccionado un ítem, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuál es la posición seleccionada? I. Entonces, ¿cómo eliminamos? Recuerden que tenemos el listbox, tenemos que eliminar del listbox, pero también tenemos que eliminar de la lista, ¿no? De la lista que está en la cual estoy llenando los datos. Si se acuerdan, tengo un atributo aquí que se llama lista de estudiantes, ¿no? A la cual he ido llenando. Entonces ahí también tengo que ir borrando. Entonces, a ver, voy a eliminar primero de la lista. Lista, hay un método para eliminar, ¿no? ¿Han aprendido eso? Remove at, ¿no? Remove at y le das la posición. Y, y lo mismo para el listbox, ¿no? En este caso se llama list estudiantes y items remove at, ¿no? Remove at le das la posición que quieres eliminar, ¿no? En ambos casos, ¿sí? La lista aquí hago y aquí el listbox, ¿sí? Bien, esa es la operación, no hay más que hacer. Sin embargo, vamos a ver, vamos a probar primero. Perdón, ya me está validando esto, está bien.
Listo, entonces selecciono uno. Si no selecciono nada, no debería de pasar nada, ni siquiera colgarse, ¿no? No pasa nada. Pero si selecciono, debería de eliminarse, ¿no? Eliminar. Nos vamos a fijar en el deporte. Promedio general, porcentaje. No funciona esto. Promedio, 38, ¿no? Si lo elimino, Ana, lo he eliminado del Xbox, pero también tenía que eliminarse del otro. Entonces vuelvo a poner promedio y me tiene que salir 21, ¿no? Está bien. Está eliminando. Sin embargo, cuando tú eliminas, siempre es bueno que te pregunte una confirmación. Entonces, seleccionamos eliminar y nos debería de preguntar, ¿estás seguro de eliminar? Entonces nos falta poner eso. Ya, ¿cómo ponemos eso? Nos hacemos un message box, pero nos va a devolver un dialog result, ¿no? Un dialog result, message box, show, ok. Aquí podemos tener el texto que diga, ¿está seguro? Aquí tenemos el título de la ventanita, advertencia podemos poner. Después tenemos que poner los dos botones, el sí y el no, ¿no? Message box, yes, no. Y por último podemos poner el icono, ¿no? Message box icon. Y podemos decirle ahí que coloque, no sé, pues pregunta, warning, no sé, warning, digamos, ¿no? ¿Ok? Eso te va a devolver dialog result. Y aquí tú preguntas si dere es igual a dialog result yes, ¿no? Si esto es igual a dialog result yes, quiere decir que está bien, que ha dicho sí, ¿no? Entonces nada más eso lo ponen y ya te va a preguntar, ¿no? Con el dialog result, ¿ok? Entonces probamos eso. Bien, aquí nos tendría que preguntar, ¿no? ¿Está seguro? Nos dice, ¿no? Si le pongo no, no debería de pasar nada, ¿no? Pero si le pongo sí, debería de eliminar, ¿no? Básicamente. Siempre en los eliminars tienen que hacer eso, ¿sí? Siempre es una buena práctica, una advertencia cuando estás eliminando, ¿ya? Cuando estás registrando, no. Cuando estás eliminando, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer modificar. Bien, ¿qué necesitamos para modificar? Es casi lo mismo, ¿no ve? Es casi lo mismo. A ver. Pero ¿cuál es el problema de modificar? El problema de modificar, ¿cuál es? Es que yo voy seleccionando uno, ¿no? Selecciono este, claro, y puedo modificar fácilmente, le cambio el dato y le pongo modificar, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Pueden callarse, por favor? ¿Qué pasa si cambio de estudiante? Los datos se mantienen del anterior, ¿no va? No se actualizan los datos de aquí. Entonces, y me es más difícil modificar, porque si yo le pongo modificar, todo se va a volver igual que Ana, digamos, ¿no ve? Y no es la idea. Si no es que cuando yo le haga clic en uno de estos, todos los datos se recuperen en los controles, ¿no? Y yo pongo aquí, todo aparezcan sus datos, y sea fácil modificar lo que yo quiera. Y lo que no quiera lo dejo sin cambiar, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso para modificar. Hago clic en uno de estos, me recupera los datos de ese estudiante y lo tengo que poner en los controles. ¿Ya? ¿Dónde estoy guardando los datos del estudiante? En la lista. No, en el listbox simplemente se muestran cadenas, nada más. En el listbox es la cosa. Perdón, en la lista, en la lista de estudiantes. En el listbox no.
Bien, entonces vamos a hacer esa parte. Entonces, cuando hagamos clic aquí, modificamos. Pero antes de eso, cuando hagamos clic en uno de estos elementos, ¿no? De los elementos de la lista, del listbox, perdón. Entonces, ¿cuándo sé que hago clic en un elemento del listbox? En la propiedad selected index, perdón, en el evento selected index channel. Eso es cuando ustedes hacen doble clic aquí. Automáticamente el evento por defecto es este, selected index channel, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando algún elemento ha sido cambiado, ¿no? O has seleccionado algún elemento diferente, ¿no? Bien, entonces aquí ya estamos cuando el usuario ha seleccionado un elemento. ¿Cómo sabemos qué elemento ha seleccionado el usuario? Ya hemos aprendido, ¿no ve? Eso es con esto, ¿verdad? Básicamente, con este código. Con este código recupero la posición seleccionada y si es mayor o igual a 0 quiere decir que ha sido seleccionado algo, ¿no? Ahora, ¿cómo recupero los datos de esa posición? ¿Dónde están los datos? En la lista, ¿verdad? Entonces, lista, posición, ¿en qué posición? Posición I, ¿no? Y aquí yo tengo las propiedades para recuperar. Nombre, ¿dónde voy a colocar esto? En la caja de texto, ¿no? Ok, no hay problema ese porque es cadena. El siguiente que viene, nota, lista, posición I, punto, nota. Nota es un entero, ¿no? Pero yo quiero mostrar en la caja, ¿no? Entonces, si es un entero, yo debería devolverlo cadena, ¿no? Con tu string. ¿Qué más tengo? Tengo aquí los radio buttons, ¿no? Si es contabilidad o es sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Tendría que recuperar. Recuerden que en la lista, ¿qué propiedad es eso? Casera, ¿no? Y casera es de tipo string, ¿no? De tipo string. Entonces, aquí yo tuviera que recuperar esto en una cadena, casera si quieren. Exacto. Y aquí yo preguntaría, ¿no? Si casera es igual a... ¿Qué datos he puesto al registrar? En minúsculas he puesto, ¿no? Eso tengo que fijarme. Creo que está al principio. Aquí está, ¿no? Sistemas, contabilidad, ¿no? Entonces, cadenas correctas, digo, completas, digamos, ¿no? Si es contabilidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar el radio button de contabilidad, que va a ser that contabilidad checked igual true, ¿verdad? Si es contabilidad su casera, voy a seleccionar el radio button de contabilidad. Y si no, el de sistemas, ¿no? Ahora, si son varias opciones, ya tú tienes que hacer varios ifs, else, if, else, ¿no? Eso sería. Después, ¿cuál más viene? Es el estado, así es nuevo, ¿no? Si es nuevo, este es un booleano. Si es un booleano, directamente le puedo asignar a el checkbox, ¿no? Checkbox es chk nuevo punto checked, ¿no? Directamente la propiedad nuevo yo lo asigno a checked del checkbox. Y va a poner verdadero o falso, dependiendo de lo que sea. Este es más fácil, ¿no? Directamente se le asigna porque es booleano, ¿no? Pero aquí no era tan fácil porque, digamos, no era booleano, era una cadena, ¿no? ¿Ok? Bien, ya está. Eso es todo, ¿no? Entonces, con esta parte ya estuviera recuperando los datos. Si yo aquí coloco, digamos, de sistemas,
Entonces yo le hago clic en Pedro y debería de cargarse sus datos, ¿no ve? Y está bien. Pedro 78, sistemas, nuevo. Me pongo en Ana, recupera sus datos también, ¿no? Ana 45, contabilidad, nuevo. ¿Sí? Ahora sí me es más fácil modificar, porque hago clic y modifico solo lo que quiero. Y le voy a poner en modificar. ¿Sí? Bien, ahora sí voy a hacer recién modificar, ¿no? Recién voy a hacer modificar. Aquí, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo que en eliminar, saber cuál ítem ha sido seleccionado, ¿no? ¿Cuál ítem ha sido seleccionado? Y dependiendo de eso, digamos que este ha sido seleccionado, modifico algún dato. ¿Hay alguna forma de saber cuál dato se ha cambiado? Podríamos ver, digamos, ¿no? Pero eso lo complica un poco. Directamente todos los datos podría volverlos a sobreescribir, digamos, ¿no? Todos los datos que el usuario, bueno, que están ahí, digamos, ¿no? Si hay algún dato que ha sobrescrito, bueno, perdón, lo ha cambiado, se va a cambiar, ¿no? Entonces, podríamos directamente recuperar todos los datos y crear como uno nuevo, ¿no? Cambiando ese, ¿no? Entonces eso vamos a hacer. Nos vamos al botón modificar y tiene que ser muy similar al eliminar, ¿no? Nos vamos a copiar todo del eliminar, menos el dialog result, ¿ya? ¿Dónde está aquí? Ok, lo vamos a borrar la advertencia, pero la pregunta directamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sabemos cuál ha sido seleccionado, tenemos que modificar ese estudiante con esos datos, ¿sí? ¿Cómo recupero los datos? Ya había hecho ese código arriba, cuando es registro, ¿no? Entonces voy a copiarme. ¿Dónde es registro? Aquí es registro, ¿no? En el botón 1 era. Aquí recuperaba todos los datos, ¿se acuerdan? Y creaba un estudiante, ¿no ve? Voy a hacer lo mismo. Esto incluso le podría poner en un método para poder reutilizar, digamos, ¿no? Que sería una mejor opción, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos? La idea siempre es de usar código, digamos, ¿no? Entonces, si la próxima vez voy a recuperar datos, sería mejor si eso yo me llevo a un método, ¿no? Entonces, a ver, esto lo voy a llevar en un método, lo corto, ¿sí? Y me voy a poner aquí un método que diga, bueno, puede ser privado el método, leer datos, ¿no? ¿Qué va a devolver ese leer datos? ¿No? Todo lo he recuperado. ¿Dónde está esto? No me deja. No sé qué ha pasado con esto. Ya, leer datos. Entonces, aquí está. Recupero los datos. Y con esos datos que he hecho, he creado un estudiante, ¿no ve? Y ese estudiante necesito devolver. Entonces retorno E1. ¿De qué tipo voy a devolver? Estudiante. Leer datos, va a leer los datos de todos los controles, va a crear un estudiante y me va a devolver un estudiante. Entonces aquí donde he borrado, ¿qué tendría que hacer? Estudiante E1 igual leer datos, ¿no? Nada más, ¿no? Va a leer los datos de todos los controles, me va a devolver un estudiante y ese estudiante me recupera y yo lo agrego a las listas. Nada más, ¿no? Pero la ventaja es que ahora yo puedo llamar a esto en el otro, ¿no? Voy a copiarme todo esto. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a leer los datos de esos controles. Me devuelve el estudiante con esos datos. Un estudiante con esos datos.
Y ahora, ¿qué voy a hacer con ese estudiante? Bueno, podría modificar, pero me es más fácil ¿qué cosa? Primero voy a eliminar el que está y voy a agregar en esa misma posición. ¿Sí? Eso podría ser. Primero voy a eliminar ese estudiante, posición I, ¿sí? Voy a eliminar la posición I, el estudiante de la posición, que es este código, ¿no ve? Y en esa misma posición voy a insertar luego en posición I. ¿Cuál voy a insertar en esa posición? Lo que he leído, ¿no? No se utiliza add para insertar, porque insertar te coloca en una posición específica. Aquí recuerden que estamos en una posición de listbox, en un lugar donde el usuario es no necesariamente es el último o el primero, puede ser cualquiera. Entonces, pero sabemos que es I, ¿no? Entonces, ese elemento aquí lo eliminamos, ¿sí? Lo eliminamos y aquí en esa misma posición lo vamos a insertar. Para insertar se utiliza insert, ¿no? ¿Han debido aprender esto? Insert, aquí le pongo la posición y qué cosa quiero insertar, EU, ¿no? Y lo mismo en el listbox, ¿sí? Insert, posición y e1.toString, ¿no? ¿Sí? No sé si se ha entendido esa parte. Hay un estudiante que se quiere modificar, entonces una forma de hacer en las listas es borrarlo y en esa posición volverlo a insertar con los datos modificados, nada más. El insert te inserta en una posición específica que tú le dices, ¿ya? Mientras que el add siempre te va a insertar ¿dónde? Al final, ¿sí? El add siempre te inserta al final, mientras que el insert te inserta donde tú le dices que te inserte, ¿ya? La posición. Vamos a ver eso. Entonces con eso ya estaría. Llenamos los datos. Primer dato llenado. Vamos a poner sistemas, nuevo. Registrar. Y uno más vamos a poner. Ok. Y uno más si quiero. 100. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el modificar? A ver. Primero, si no hago clic en nada, no pasa nada, ¿no ve? No pasa nada. Quiero modificar Ana, ¿no? Entonces le hago clic en Ana y se cargan sus datos. Ahora voy a modificar su nota. No va a ser 21, va a ser 51, por decir, ¿no? Y le voy a poner modificar. ¿Qué va a pasar? Primero vas a recuperar el elemento. ¿Qué posición es la seleccionada? La posición 1, porque esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Me va a devolver la posición 1. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es leerme los datos que están aquí y crearme un estudiante. ¿Sí? Casi igual que en registrar esta parte. Luego va a eliminar la posición esta, que es la posición 1, lo va a eliminar. ¿Sí? Como lo elimina, todos los de abajo se recorren hacia arriba, ¿no? Pero me va a insertar en esa posición. ¿En qué posición? En la posición 1. O sea, ahí donde está ahorita Ana, me va a insertar el nuevo, que es el mismo Ana, pero con sus datos cambiados, ¿no? Entonces, perdón, otra vez se ha modificado eso, ¿no? 51. Le voy a cambiar de carrera si quieren y no es nuevo, digamos, ¿no? Solo su nombre no ha variado, pero todo lo demás ha variado. Modificar. Entonces, no se ha visto el efecto de que se ha eliminado y se ha insertado, sino ha sido rápido, ¿no? Entonces, ha sido cambiado, ANA 51, contabilidad, y no es nuevo, ¿no? Y funciona para cualquiera, ¿no? Entonces, eh, esa ha sido la forma en la que hemos hecho, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta.
Ya en lo que queda, les voy a mostrar, vamos a agregar el campo fecha, ¿ya? Que a veces tienen problemas con agregar un campo fecha. Entonces, vamos a meterle más abajito esto. Y vamos a agregar un componente para indicar, por decir, la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, vamos a ponerle fecha de nacimiento por aquí. Listo, fecha de nacimiento, ¿no? Ahora aquí tenemos un DateTime Picker, ¿no? DateTime Picker, eso los Astra. Ok. Y por defecto te aparece la fecha, pero bien larga, ¿no? ¿Cómo se podría modificar esto? Digamos, para que te aparezca diferente, ¿no? Primero le vamos a poner un nombre a esto, ¿ya? Como es un dato donde el usuario va a registrar algo, entonces le vamos a poner DateTime Picker fecha. Fecha de nacimiento, digamos, ¿no? ¿Ok? Bien. Para que yo le modifique el formato de la fecha, ¿qué tengo que hacer? Para que yo modifique el formato de la fecha, tengo que ir a... ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Forma de esto, pero estoy buscando otro. Me acuerdo dónde está. Y Avalú está aquí. Ah, ya sé. Ok. Sí, está bien. Format, por defecto está en long, ¿no? Largo. Le vamos a poner custom para que podamos personalizar. Custom significa personalizar. ¿Dónde yo personalizo? En custom format. En custom format yo le pongo cómo quiero que aparezca la fecha. ¿Ya? Silencio. Yo podría decirle de / mes / y 4 ítems diarios. O sea, un dígito para fecha, 1 o 2 dígitos para fecha, mes, 2 dígitos y después el año, ¿no? Porque su fecha no necesito saber nada más, ni siquiera el día. Aquí me muestra, me está mostrando, no sé, pues, bueno, ya se ha cambiado, ¿no? Me estaba mostrando miércoles, no sé qué, 5 de abril, ¿no? No necesito saber todo eso, ¿no? Solo necesito día, mes, año, ¿no? Enter. Y se fijan, ya se ha cambiado el formato. Entonces, si quieren alguna vez cambiar eso, ya saben. Bien, ahora esto tiene que estar como un atributo en la clase estudiante, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo va a ser? Date, time, fecha, nacimiento, ¿ya? Date, time. Ese es el tipo de dato para una fecha, que contiene todo. Tiene la fecha completa, incluso la hora, ¿no? Pero si quiero uso, si no quiero no uso la hora. Eso ya depende de uno, ¿no? Aquí voy a ir a la propiedad. Recupero y ya está, ¿no? Entonces lo voy a llevar más abajo. Y tengo que modificar el constructor, ¿no ve? Porque el constructor me falta un dato. Me falta un datetime. Le vamos a poner F. Y aquí vamos a modificar, ¿no ve? Fecha, NAC. Le vamos a asignar la F que recibimos como parámetro de aquí, ¿no? Listo. ¿Qué más? Aquí le podemos poner una fecha específica. Una fecha podría ser hoy, ¿no ve? Datetime today. ¿Sí? Datetime.today te recupera hoy, la fecha de hoy. Bueno, aunque no es, no es coherente que le pongas que han nacido hoy día, pero si quieren aquí le podemos restar, digamos, ¿no? Today. ¿Cómo le restamos años a hoy día? Digamos,
no sé, pues le podemos restar 17 años, ¿no? ¿Verdad? O 20 años. Para restar, simplemente le pongo add years, ¿no? Si le pongo 5, le voy a sumar 5 años a la fecha de hoy día. Y si quiero restar, le pongo menos 20 y me va a restar. ¿Cuánto me va a poner? Hoy día es el 5 de abril, ¿no ve? Del 2017. Me va a decir 5 de abril del 20 años. ¿2017 menos 20? Eso va a salir, ¿ya? Entonces, sería. Entonces, ¿qué más nos falta aquí en la clase? Nada más. Ah, la cadena, ¿no? Esto, aquí podría aumentar la fecha. Aquí le voy a poner fecha NAC. Ah, no, perdón, estamos en el 8. Fecha ¿verdad? Ya está. Entonces, ya está la clase. Obviamente tengo que modificar varias cosas, ¿no? ¿Verdad? Tengo que modificar varias cosas. Primero es registrar, ¿no? Obviamente en registrar. Cuando leo los datos, ¿dónde está el leo datos? Que he hecho hace rato. Aquí está. Además tengo que leer una cosa más. ¿Qué tengo que leer? Dead time picker. ¿Cómo recupero la fecha que ha seleccionado en ese punto value? Punto value. En punto value me recupera la fecha que el usuario ha seleccionado en este control, en el dead time picker. ¿Dónde voy a poner eso? ¿De qué tipo es? Dead time. Dead time. Y esa fecha le voy a poner al constructor, ¿no ve? Eso es lo bueno. El value del dead time picker directamente es dead time. ¿Sí? Entonces, eso yo le pongo aquí al final. Fecha. ¿Ok? Y con eso ya está el estudiante creado. ¿Sí? Me voy creo que al modificar, eliminar no hay que hacer nada. ¿Sí? No hay que hacer nada. Porque elimino posiciones nomás. Y también en modificar. En modificar, no. Me falta en modificar, ¿no? Lo mismo. Tengo que recuperar. Tengo que recuperar aquí, ¿no? Aquí sí tengo que cambiar, ¿no? ¿Cómo haría? Recupero de la lista posición y la fecha de nacimiento, que es dead time. ¿Dónde lo coloco eso? En el dead time picker, propiedad, value, ¿no? En el valor del dead time picker voy a colocar la fecha que está en la lista de ese estudiante, ¿no? Y va a recuperar, ¿no? Aquí estoy recuperando los datos. En modificar no hago nada. Eso sería, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Eso sería para fecha, ¿no? Nada más. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que ya va a ser hora. No falta todavía. En realidad, digamos, tendrían que ustedes ver, ¿no? Si es fecha de nacimiento, no puede ser 5 de abril del 2017, digamos, ¿no? A un alumno que ha nacido ahorita, hoy día, no puedo registrarlo, digamos, ¿no? No es coherente, digamos, ¿no? ¿De qué fechas debería ser coherente que yo registre fechas de nacimiento? De hace 17 años o más, ¿no ve? Menos de eso no podría. Entonces, si yo aquí hago, si se fijan, aquí cuando yo hago correr esto, aquí me aparece, pucha, incluso, bacán, está validado esto. Ya. Aquí me aparece incluso del 2018, ¿no? Está mal, digamos, no debería. Porque si ahorita yo selecciono esto, me va a registrar y no debería. Entonces, más fácil me es controlar el tape. Podría validar, digamos, que sea una fecha anterior y eso hacer cuando estés registrando. Pero les voy a indicar, una forma un poquito más fácil es ya que el usuario ni siquiera pueda seleccionar una fecha de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacer eso?
Cuando se cargue el formulario, le voy a decir cuál es el mínimo y cuál es el máximo de las fechas. ¿No ve? Entonces, cuando se carga el formulario, cuando le haga clic aquí en el load, ¿no ve? Entonces ahí yo le puedo decir que el dead time picker tiene un max date, que es la fecha máxima. ¿Cuál sería la fecha máxima que puede tener? Hace 17 años, ¿no ve? Entonces, dead time punto today, ya les he indicado eso, ¿no ve? At years menos 17. Esto me va a decir la fecha de hoy día menos 17 años. ¿Verdad? Ese es el máximo que puedo hacer, ¿no? Y así, por ahí es un corcho, 15 años, digamos, ¿verdad? Entonces, fecha, min date también hay, ¿no? Mínimo. ¿De cuánto puede haber edad una persona que puede ser estudiante? ¿No? Pues a lo mucho viven hasta los 120 años la persona, digamos, ¿no? O 100 años, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería de ser? Menos, no sé, pues ahí ustedes la piensan y pueden ver menos 100, digamos, ¿no? Más de eso, no es coherente, digamos, alguien del 1800 que esté registrándose, digamos, ¿no ve? ¿No ve? Entonces ahí le pones menos 100 y, y hacemos clic aquí y se van a fijar que, mira, ya está, 2002, ¿no ve? Y no, perdón, esta validación sirve, ¿sí? Ya. Entonces, si se fijan, ya no puedo hacer más allá del 5 de abril de 2002. Ya no hay. Pero si puedo elegir más, ya buscaría, digamos, ¿no? Pero está en ese rango. Desde hace 100 años hasta hace 15 años, ¿no? Entonces es una forma de validar un poco más fácil, ¿no? Eso sería. Es que le he estado 15 años, no 17. ¿Sí? Enero, ¿para qué enero, digamos? No sé. No, pues es que el usuario puede elegir, digamos, ¿no? El usuario puede elegir. Yo desde la fecha de hoy día le estoy restando, porque se cuenta desde el momento en que estás registrando, pues no puedes registrar desde enero, digamos, ¿no? Necesariamente. Pero si quieres puedes poner enero, ¿no? Depende de vos.